Buenas tardes, le damos la bienvenida a la red de internet, a YouTube, a las redes sociales, a live stream, etcétera, etcétera, para que puedan ustedes disfrutar la Biblia y la conferencia que a continuación vamos a exponer. Estamos viendo una serie titulada Los justos juicios de Dios. Una de las principales preguntas que prevalecen dentro del ateísmo, escepticismo o agnosticismo es ¿por qué Dios juzga? ¿Por qué Dios tiene que mandar, como próximamente vendrán sobre este planeta, la gran tribulación, donde durante 7 años van a haber 7 sellos que se van a abrir, que van a acabar con una cuarta parte de la humanidad, las 7 trompetas y las 7 copas del libro del Apocalipsis? En otras palabras, este libro que tengo en mis manos, que es la Biblia, nos habla claramente de qué manera la humanidad va a terminar y las razones por las cuales va a terminar en la forma en la que va a terminar. Y entonces este cuestionamiento viene cuando no sabemos por qué Dios muchas veces hace lo que hace, porque según el parecer de muchas personas es contra mi razón, o yo si fuera Dios no actuaría de esta manera, etcétera, etcétera. Y para eso Dios nos ha dejado la Biblia, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Y la forma como Dios actúa no es como tú actúas ni como yo actúo. La forma como yo actúo no es la forma como los niños de 3 y 4 años actúan. Los niños de 3 o 4 años se preguntan ¿por qué me pegó papá? Si mi papá me quisiera, no me pegara. Esa es la pregunta y el cuestionamiento de la mente de un niño de 3 o 4 años, porque él no entiende que la disciplina y el amor forman parte de la educación. Entonces, de la misma forma que abrazo a un niño, a un amigo, y le digo, te quiero y te amo, Pepito, de esa misma forma, también hay veces que tengo que hacer pao, pao, pao. Porque si yo detengo el castigo y no lo disciplino cuando él está en la época en la que tiene que ser disciplinada y aprender de que su voluntad no debe prevalecer, entonces yo violo una ley bíblica y me voy a arrepentir. Dice la Biblia, hijo consentido avergonzará a sus padres. Bueno, de la misma forma Dios tiene que disciplinarnos y Dios tiene que tratar con el mundo. ¿Cuántas personas, por ejemplo, han muerto en la Segunda Guerra Mundial? Los nazis que murieron, los ISIS que ahorita llega un avión y matan a 50, 60 ISIS, que el día anterior le cortaron la cabeza y pisotearon o jugaron con la cabeza de las víctimas como pelota de fútbol. Tú te preguntas, oye, esas personas, ¿quién los castigó? Nacieron, ¿verdad? Asesinaron y ya se murieron y nunca sufrieron ni pagaron el precio, ni la cárcel, ni la pena capital. Entonces, la Biblia nos muestra que hay un juicio en este mundo y un juicio después de morir. Y de eso se trata esta serie tan interesante y tan importante para nosotros los cristianos para comprender los caminos de Dios. Tenemos como tema en la serie, que repito, se titula Los justos juicios de Dios. Las conferencias anteriores las pueden conseguir. Hoy vamos a ver el clamor de los justos. Vayamos al libro del Génesis, capítulo 4. Y veamos el primer asesinato de la historia. En el capítulo 4 del Génesis encontramos la historia de Caín y Abel. Estos dos hermanos crecieron con los mismos padres, Adán y Eva, y sus padres aprendieron la forma como deberían de acercarse a Dios. No podían acercarse a Dios porque Dios se los enseñó claramente cuando los vistió, que era Dios el que se va a encargar de cubrir nuestro pecado. Y que no tratemos nosotros de acercarnos a Dios y decirle, te ofrezco este pan, o te ofrezco este sacrificio, o te ofrezco irme de rodillas, caminando, peregrinando,
o te ofrezco no comer en 15 días o en 20 días si tú sanas a mi hijo, y como me siento muy culpable, me voy a pegar, a golpear la espada con una penca de plátanos, ¿verdad? O de maíz, etcétera, etcétera. Entonces dijo Dios, no se acerquen a mí con ninguna de las obras que ustedes o sacrificios quieran hacer. Las personas que se quieran acercar a mí, tiene que ser a través del sacrificio de un inocente. Y desde el Antiguo Testamento, Dios le enseña a su pueblo que tenía que haber derramamiento de sangre de un inocente para acercarnos a Él. Entonces, cuando Dios le pide a Caín y Abel una ofrenda, llega Caín y le trae a Dios el fruto, el sudor de su trabajo, y le trae lo mejor de su cosecha y se lo entrega a Dios. Y viene Abel y le entrega a Dios el fruto de un sacrificio de un borrego. Entonces Dios le dice a Caín, no acepto tu ofrenda porque no estás acercándote a mí en mis términos. Caín, entiéndelo. Tú no pones las leyes. Yo soy el que te creó. Yo tengo que decirte cómo debes acercarte a mí y cómo me agrada que te acerques a mí. O me obedeces y te sometes, o vives como un rebelde. Entonces, cuando Caín rechazó la ofrenda, Caín se enojó. Y se puso una cara, ¿verdad?, del hombre verde. Y comenzó, ¿verdad?, dentro de su corazón. ¿Y por qué yo puedo hacer lo que yo quiero? Esta es mi religión. Porque Caín, vamos a ver, nacieron las religiones. Las religiones tuvieron su origen en Caín, donde el hombre inventa la forma de acercarse a Dios. No como Dios lo estableció, sino como nosotros lo inventamos. Entonces Caín, al rechazar esta ofrenda, al rechazar completamente la manera en la que Dios quiere que nos acerquemos a Él, le da mucha envidia que su hermano haya sido aceptado por Dios. Entonces, tal vez, ¿verdad?, no lo dice la Biblia claramente, pero dice el versículo 5, no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Se ensañó Caín, o sea, se enojó, se indignó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová le dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto, a ti será tu deseo, y tú te enseñorearás de él. Dios le dice a Caín, ¿por qué te enojas? Después de que no aceptas la forma en la que yo establezco, ¿todavía te enojas contra mí? ¿Sabes una cosa? Que estás mal, Caín. El pecado es como una persona o como un ente que está a la puerta de nuestro corazón, tocándonos la puerta para que le abramos la puerta, porque nadie peca involuntariamente, pecamos voluntariamente cuando tú le abres la puerta y tú aceptas eso que Dios prohíbe como algo que tú permites. Ese es el pecado, la transgresión de las leyes de Dios. Entonces Caín se enoja y le dice Dios en el versículo 7, a ti será tu deseo. O sea, ¿tú quieres robar? Muy bien, sigue robando y el robo será tu amo. ¿Quieres seguir viendo pornografía? No hay ningún problema. Sigue viendo pornografía y la pornografía se va a convertir en un monstruo en la que te va a dominar. ¿Quieres seguirte a dejar acariciándote por tu novio? Si quieren ustedes tener relaciones antes de casarse, no hay ningún problema. Se va a convertir en un hábito en sus vidas y los va a acabar dominando la fornicación. Y te vas a acostar con Carlos, con Pepe, con Roberto, y cuando te cases ya pasaste por 4 por 5. Y cuando te cases vas a encontrar disatisfacción sexual en tu matrimonio y problemas de enfriamiento y de frigidez. ¿Por qué? Porque violaste desde muy jovencita las leyes de Dios. El pecado se enseñorea de nosotros. El pecado nos acaba dominando y gobernando en cualquier área en la que nosotros le permitamos entrar a nuestra vida.
Entonces, versículo 8, dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín levantó contra su hermano Abel y lo mató. El primer homicidio de la historia de los seres humanos. No había guerras, no había R-15, ambusher, no había Sig Sauers, no había pistolas 45, no había cañones, no había absolutamente nada. El ser humano es como ahorita el debate de las armas en Estados Unidos. Hay la NRA, que es la National Rifle Association, la Asociación Nacional del Rifle, que es una asociación que reúne a todas las personas que tienen armas de fuego en Estados Unidos para poder defender la segunda enmienda de la Constitución norteamericana, que establece que todo ciudadano tiene el derecho de tener un arma en su casa, desde luego. Si tú quieres esa arma que tú tienes en Estados Unidos, sacarla contigo y metértela al cinturón, tienes que tomar un curso especial que se llama Concealed Guns License, una licencia para traer el arma escondida y no la puedes sacar a la vista, pero si cualquier cosa te la descubren, tienes tu licencia para portar armas sin tener que tenerla a la vista. Se calcula que solamente en Texas el 90% de la gente está armada. El 90% de los tejanos. Nosotros cuando llegamos ahí donde vivimos, ¿verdad? Que vivimos casi en el campo allá en Texas, los colonos del área donde vivimos se acercaron, la mayoría rancheros, y nos dijeron: ¿ustedes tienen armas en su casa? Le dije: no, yo soy pastor Peace and Love. Pues es una cosa, me dijeron, que aquí la ley obliga a que tú tengas un arma en tu casa. ¿Cómo que la ley? Sí, ¿por qué? Porque si tú tienes un arma en tu casa, nos protegemos unos a otros. Entonces, si tú alguna vez que estás metiendo en mi casa, puedes comenzar a echar plomo en el aire, y si la gente sabe, ¿verdad?, que tienes armas en tu casa, de ninguna manera se van a meter a tu casa, porque saben que les cuesta la vida. Y en Estados Unidos, si alguien entra y tú lo matas, y la persona estaba de frente y estaba armado con cuchillo o con pistola, no te califican como asesino. Se permite la defensa propia, tal como la Biblia lo establece. Cuando matas en defensa propia, no eres un asesino, no estás asesinando. Una cosa es asesinar y otra cosa es matar. Son dos términos completamente diferentes que lo han convertido en sinónimos y no lo son, como lo vamos a ver más adelante. Entonces Caín, sin tener armas ni nada, es lo que le digo, el problema no son las armas, que es el debate en Estados Unidos. El problema es el corazón humano. Podían quitarle las armas a todos y puedes agarrar una botella, puedes agarrar un cuchillo en la cocina, puedes agarrar en la punta del tacón del zapato de tu suegra y matar. O sea, el problema, desgraciadamente, no entienden que no son las armas, sino el que jala el gatillo. El odio que hay en los seres humanos. Entonces no se resuelve nada, ¿verdad?, desarmando a la gente. Aquí en México, gracias a Dios, ¿verdad?, que de acuerdo a las leyes, ningún ciudadano, ni en tu casa, puedes tener una pistola 45. Porque si entra un ladrón y lo matas, y llega la policía y hace la investigación y saben que tenías una 45, a lo mejor no, si tienes buenos abogados, no te condenan porque mataste en defensa propia, pero te condenan por tener un arma de uso militar y vas para adentro con todo y chivas. Entonces, en cada país hay cosas diferentes. Entonces, Caín se lleva a Abel, estando en el campo lo mata, y versículo 9, Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Claro que Dios sabía dónde estaba, y le hace esa pregunta para que en ese momento Caín adquiera conciencia de lo que él ha hecho. ¿Dónde está Abel? Y él respondió: no sé. Qué bárbaro, ¿verdad? ¿Acaso soy guarda de mi hermano? Y este es el problema de los siglos, de los siglos, de los siglos, de los siglos, hasta el siglo XXI. Todos nosotros somos guardas para cuidarnos unos a otros. Y este es el amor al prójimo. ¿Dónde están tus papás? ¿Estás cuidando de ellos? ¿Dónde está tu esposa? ¿Estás cuidando de ellos?
¿Dónde están tus padres? ¿Estás cuidando de tus padres? ¿Tus hijos cuidas de tus hijos? No le digas a Dios, yo no soy guarda de mi esposo, que haga esta chiva lo que quiera. Yo no soy guarda de mi esposo, yo no soy guarda de mis padres, yo no soy guarda de mi prójimo. Y esta es la razón por la cual hay guerras y odio y pasiones entre el corazón humano, porque nos hemos completamente desinteresado y somos unos irresponsables en entender que estamos para cuidarnos unos a otros. Yo no soy guarda de mi hermano, y esto es a lo que venimos en esta mañana. Versículo 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz, escuchen esto, la voz de la sangre. La voz de la sangre. Aquí vamos a desarrollar una muy buena conferencia. ¿Acaso la sangre habla? ¿De qué manera cada vez que se derrama sangre, esa sangre que ha sido derramada, principalmente de los inocentes, habla a Dios? Y esa sangre derramada demanda ante el trono de la justicia divina una vindicación. Y es Dios el que se encarga de esta vindicación. La voz, esa sangre que cayó de Abel, la estoy oyendo. Le puede haber contestado Caín, ¿verdad? ¿Qué acaso habla la sangre? Y vamos a ver, ¿verdad? Que es una analogía de la forma en la que Dios quiere usar este ejemplo. Clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Veamos pues entonces el clamor desde el Génesis capítulo 4 hasta nuestros días de los justos que Dios escucha. Vayamos ahora a Génesis 18 y recordamos en la última conferencia de esta serie que otra razón para los juicios de Dios la podemos oír y ver con las palabras que Dios le revela a Abraham acerca de por qué va a destruir a Sodoma y a Gomorra. Dice Génesis 18, 20 y 21. Entonces Jehová le dijo, por cuanto, ¿qué cosa? El clamor. Alguien en Sodoma estaba clamando. Alguien en Sodoma estaba diciendo, oh Dios, oh Señor, haz justicia. Termina ya con esta depravación. Termina con esta inmoralidad. Oh Dios, ese clamor de una sola persona en una familia, que esté diciéndole a Dios todos los días, oh Padre, mi padre no puede seguir así. Llega borracho y le pega a mi mamá, Señor, esto no puede seguir así, yo te pido por mi padre, te pido por mi madre, Señor, que por lo que sea, te pido que mis hermanos, que en esta una sola voz de un solo ser humano, en una familia, no te imaginas el poder que tiene ante Dios. No se imaginan ustedes. Y sobre todo, como dice en Santiago 4, el justo pide por la fe. Y Elías clamó y detuvo la lluvia 3 años y medio Dios. La oración del justo puede mucho más de lo que nos imaginamos. Entonces, Dios le dice a Abraham, fíjate que hay alguien que ha estado clamando a mí, ahí en Sodoma y Gomorra, y entonces, y se aumenta más y más, porque el pecado de ellos se ha agravado, o sea, ha llegado hasta el extremo. Estas dos ciudades llegaron al colmo de las maldades, cuando sus mismos habitantes habían llegado a pervertir sus cuerpos de una manera antinatural. Dios creó al toro y a la vaca, al perro y a la perra, al gato y a la gata, al jirafo y la jirafa, al rinoceronte y la rinoceronta. Los sexos tienen un solo propósito: poder colaborar con Dios para traer otros de la misma especie a este mundo. Es antinatural, estamos violando. Olvidémonos de la Biblia, las mismas leyes de la naturaleza, las mismas leyes que prevalecen en la selva y en los campos nos muestran que es antinatural. ¿Qué haríamos si dejáramos el sexo
dejaríamos de producir seres humanos, se acabaría la familia. Todo ser humano tiene el derecho de un papá y todo ser humano tiene el derecho de una mamá. Y cuando alguien viene, como alguien me dijo, es que hay tantos niños que no son adoptados por nadie y es mejor que los adopte una pareja de gay o una pareja de mujeres. ¿Sabes una cosa? 1000 veces más que se queden huérfanos. 1000 veces más. Porque Dios es padre de viudas y de huérfanos. 1000 veces más que crezcan sin ni papá ni mamá y que a lo mejor sean adoptados a los 12 o crezcan a que desde chiquitos se les inculque lo antinatural. 1000 veces más. Así que no es pretexto de que porque hay muchos niños adoptados, alguien los tiene que adoptar. Mejor que se queden como están. Entonces, esto es algo importante que debemos todos nosotros de considerar y de orar para que aquí en nuestro país no se promulgue ni se legislen estas leyes antinaturales que van a traer el juicio sobre nuestro México. Tenemos que orar y clamar a Dios para que esto no llegue a ser legislado. El pecado de ellos se ha agravado. Entonces nos preguntamos, ¿verdad?, ¿quiénes eran en Sodoma los que estaban clamando? Que este clamor llegó hasta el trono de Dios. En el Antiguo Testamento, Proverbios 21:13, se habla del clamor de los pobres. Y cuando tú, por ejemplo, vas en tu carro, un ejemplo sencillo, y se acerca una persona, aunque ahorita están ya advirtiendo, ¿verdad?, que ya no bajen los vidrios. Ahorita advierten en México, por ejemplo, y a ver si llegas a Reforma o a Avenida Insurgentes, que hay 3 carriles. Ahora están aconsejando que nunca viajes en el carril pegado a la banqueta, que viajes siempre en los carriles de en medio si tú puedes, porque son los vehículos que están pegados a la banqueta los que asaltan. Y cuando van en medio les cuesta más trabajo, ¿verdad? Entonces, ya otra ley que están diciendo es ya no bajes el vidrio para los lavacoches o para los que limpian el vidrio, porque con una bujía te pueden romper el vidrio y te pueden sacar el bolso inmediatamente. Pero en todos estos casos en los que estamos nosotros viviendo, si pasa, por ejemplo, en Toluca, yo que vivo en Toluca y que voy y me encuentro un muchachito que me quiere lavar o me está tocando los cilindreros, los famosos cilindreros de 1910, es el instrumento de los más antiguos que hay en México. Oye, es el cilindrero con su esposa y sus hijos con las cachuchas pidiendo dinero. ¿Por qué no les voy a dar 5 pesos? ¿Por qué no se los voy a dar? ¿Por qué no podemos cooperar? Pues yo 5, ya sacaron para el chivo para la noche. ¿Por qué no vamos a ayudar a clamar a estas personas que de eso viven? Ahorita están parando en muchas esquinas en México y ya el circo Ataide se acabó, ya el circo Ataide. ¿Por qué? Porque la ley de protección de los animales ya prohíbe que haya animales en los circos. Por eso está de moda el Circo Soleil, que ya no tiene animales. Ya son puros acróbatas. Entonces, toda esta gente desamparada que comienza a perder y comienzan a hacer cosas, ¿por qué no darle 5 pesos, 3 pesos? Y no, al otro día hay un señor que sacó le hizo así una de 5, órale, y así se lo aventó y tuvo que esperar a que pasaran todos los coches para recoger 1 peso. ¿Sabes una cosa? Que eso no es tener guarda de tu hermano, ni tampoco caridad ni misericordia por la gente. Eso Dios lo ve. Eso Dios lo ve. Y Dios condena cuando nosotros no ayudamos a esa gente con 3 pesos, con 5 pesos. ¿Qué nos cuesta? Pero no te interesa en lo absoluto. Dices que se sigan muriendo y que se sigan mendigando y que se mueran de hambre. Veamos el libro de Ezequiel. Dios nos ha dado la Biblia, amados santos, para concientizarnos, para despertar nuestras conciencias, que no caigamos en el pecado de vivir una vida desinteresada por aquellos que necesitan de nosotros y que no nos piden más que unos cuantos pesos nada más. Dice en Ezequiel 16, versículo 49, he aquí, esta fue la maldad de Sodoma. Cientos de siglos después, el profeta Ezequiel nos explica lo que prevalecía en Sodoma. Sodoma, tu hermana, le dice,
soberbia, número 1. 2, saciedad de pan. O sea, estaban tan satisfechos en sus alacenas que creyeron que no les hacía falta nada. Y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. No hay duda que este clamor en Sodoma tenía su origen en víctimas y niños que estaban siendo violados, incestos, abusos de quienes no tenían quien los protegiera, de individuos degenerados y perversos, abusando de las criaturas. Esta actitud la podemos observar cuando llegaron los ángeles en el capítulo 19 a Sodoma y le dijeron a Lot, tumba la puerta, queremos tener relaciones con los ángeles que entraron a tu casa. Nos damos cuenta que era una lascivia completamente la que gobernaba las vidas y el carácter de los sodomitas de Sodoma. Estaban dispuestos a matar y agredir a Lot y a su familia colectivamente con tal de tener relaciones con los ángeles. Y el clamor pasado y presente de estas víctimas a través de los siglos, Dios lo ha escuchado, por lo cual esta ciudad fue destruida junto con Sodoma, junto con Gomorra, fue destruida Sodoma por los pecados de la degeneración y de que no hacían caso de los pobres, que los trataban y abusaban de ellos. Aún los familiares de Lot eran los que se burlaron de él y no creyeron que Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra. El paralelo profético de nuestros días es que tantos creyentes y no creyentes no quieren oír las advertencias de la Biblia acerca del juicio que viene sobre este mundo más rápido de lo que muchos imaginan. Dice en Lucas 21, 34 al 36, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Una de las cosas que platicamos en la conferencia anterior, que comienzan a manifestar en la vida de muchos seres humanos, la deshumanización, o sea, que ya no te importa la gente, que ya no te importan los pobres, que ya no te importa tus papás, que ya no te importa tu cuerpo, que ya no te importa absolutamente nada y que te centras completamente solamente en ti, en mis intereses, en mi mundo, en el globo y en la burbuja que he creado a mi alrededor, es cuando precisamente comienzas a usar a los seres humanos como objetos de tus intereses. Eres mi amigo porque te voy a usar, o me voy a ser tu amigo porque eres diputado, o voy a ser tu amigo o me conviene ir a esa fiesta porque en mi vida me dijeron que ahí hay personas con las que nos podemos relacionar y puedo tener un mejor trabajo, y comenzamos todo a manejarlo, las amistades y todo a nivel negocio, interés, para poder beneficiarnos. No voy a la boda ni voy a la fiesta para hablar de Cristo. Voy a ver de quién me hago amigo. Si va por ahí Juan Camaney, para hacerme cuate de Juan Camaney y a ver qué raja le saco, como decían en mi rancho. Y ese es cuando comenzamos a manifestar síntomas de que estamos perdiendo el carácter, estamos desintegrándonos moralmente, cuando ya a las gentes las vemos como objetos, cuando tu esposa la ves como una esclava, como una sirvienta para que te haga tus huevos con chorizo, para que te traiga tus chanclas, para que te prenda hoy en la noche la final, etcétera, etcétera. Y muévete, ándale, no tengo mucho tiempo. Y agarra a los niños y sácalos al cuarto, ahorita no quiero saber nada con nadie. Y llega y se sienta el rey. Juan Camaney llegó a su trono. Nada más falta que tengas tu trono ahí en tu casa y que todos crean que creas que todos los que están en tu casa son tus sirvientes. Y nosotros los hombres estamos para ser siervos de nuestra esposa y de nuestros hijos.
y de los mismos sirvientes que alquilamos como personal doméstico de nuestra casa. Nosotros tenemos una muchacha aquí, una ama de llaves en México, en la casa de ustedes. Y cuántas veces, ¿verdad? Pues mi esposa, siéntate a desayunar con nosotros. Oye, patrona, pero ¿cómo? Siéntate a desayunar con nosotros. Y poco a poco le hemos quitado ya el concepto de que somos mejores o más elevados que ella. Somos igual que tú. Tenemos un nivel un poco más elevado que tú económicamente, pero sabes una cosa, estamos para servirte. Y a veces mi esposa va y se mete al cuarto de ella y le hace la cama a ella. Oh, pero señora, si yo soy Sí, yo sé que tú la tienes que hacer, pero quiero mostrarte que yo también puedo hacer lo que tú haces. Yo recuerdo cuando comenzamos a levantar esta iglesia, que la gente, ya ven, a los pastores nos ven, no, los pastores, no sé qué tantas cosas, y me tuve que meter aquí a los baños, a hacer los baños, y llegaba mucha gente, el pastor está en el baño, ¿y qué? Y con mi trapeador y mi escoba, ¿y qué? ¿Quién soy yo? No somos superiores a ustedes, ni más altos que ustedes. Somos seres humanos. No idolatricemos, ni creamos que porque eres pastor, porque eres esto, el otro. Al contrario, Cristo nos lavó los pies. ¿Tú quién te crees entonces, papucho de papuchos? ¿Quién te crees? El más grande entre ustedes, Jesús dijo, es el que sirve a los demás. Y no el que busca que lo sirvan. Ahí está la grandeza de los hombres y las mujeres que Dios está buscando. Los que vivan por su pueblo para servir a su pueblo. Vemos pues nosotros este clamor de la sangre. ¿Qué es la sangre inocente? Cuando hay dos naciones en guerra, los soldados de ambas naciones entran en el campo ofensivo y defensivo. Siempre que hay un conflicto armado, es porque alguien está invadiendo o propiedades o intereses de otra nación, y muchas naciones no les queda más que defenderse. Si no se defendieran, el malo, como dice el dicho, si los buenos no hacen nada, los malos triunfan. Los malos triunfan cuando los buenos no hacen nada. Un ejemplo, ¿sabían ustedes que hay guerras necesarias? Hay guerras, muchas guerras son necesarias. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, Hitler hace una promesa a Chamberlain, el primer ministro de Inglaterra, y le promete no invadir Checoslovaquia ni Polonia. Y Chamberlain llega ahí a Inglaterra, miren, estamos muy contentos los ingleses porque Hitler nos acaba de prometer, llegó una banderita blanca a Chamberlain en el aeropuerto, lo recibieron así con pompa y con trompetas y todo, no hay guerra. 1 o 2 semanas después de que Hitler prometió esto, invade Polonia y Checoslovaquia. Y todavía muchas veces Winston Churchill en aquel tiempo no era el primer ministro de Londres. Entonces solamente él opinaba, ¿verdad?, en la Cámara de los Comunes. Y entonces comenzaron a decir, no, Hitler nunca nos va a invadir. Entonces Hitler invade Londres, bombardea Londres y acaba con el 65% de los edificios y las casas de Londres. Entonces Winston, el gordito, ¿verdad?, comienza a caminar, siempre se retrata con un puro, comienza a caminar con toda la gente por todas las ruinas de Londres y dice, ya ven, se los dije. Y cuando la gente reacciona y se da cuenta que Winston Churchill era un hombre con visión, que se dio cuenta que era un mentiroso Adolfo Hitler, lo nombran primer ministro de Inglaterra. Entonces lo primero que hace Churchill es ejercitar la aviación y preparar un grupo de pilotos jóvenes, y entonces Inglaterra se suben a sus aviones, nunca lo esperó la Alemania nazi, y bombardean Berlín. Se regresan a Inglaterra y en ese momento Alemania entra en guerra con Inglaterra. Winston Churchill le habla al presidente Roosevelt de Estados Unidos, los japoneses se unen a Hitler junto con Benito Mussolini en Italia y bombardean Pearl Harbor. Ahí en Hawái, los japoneses acaban con todos los navíos y los portaaviones y los buques de guerra y los destroyers norteamericanos, y entonces el presidente Roosevelt anuncia, estamos en estado de guerra.
Entonces se une Inglaterra, se une Estados Unidos y se une José Stalin en Rusia para atacar Japón, Italia y Alemania. Y pues todos sabemos el resultado, ¿verdad? Ganaron la guerra los aliados en 1945, después de que soltaron 2 bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki. Pero esta guerra, si los aliados, si Inglaterra y Estados Unidos y Rusia no hacen nada para detener el nazismo, hubieran acabado con Europa entera. Y así fue el socialismo, el comunismo, el nazismo y el fascismo de Mussolini. Tenemos que levantarnos muchas veces y tomar las armas, desgraciadamente. Y esta es la razón por la cual lo vamos a explicar en el libro del Éxodo, capítulo 20. Hay muchas personas que nos han preguntado como cristianos, ahí me llegan correos, la mayoría de Centro y de Sudamérica, por tantos conflictos armados que hay, de capitanes y de coroneles y hasta de generales cristianos. Y me dicen, doctor Alducin, formo parte de la milicia de tal nación, o soy capitán. ¿Puede un soldado o puede un capitán cristiano ir a la guerra? ¿Podemos tomar parte en un conflicto armado? ¡Qué buena pregunta! Y tenemos respuestas para ellos, porque hay cientos de cristianos que se sienten culpables y que son puestos en un juicio, en una corte marcial, porque se negaron a defender a su país. Porque leen el versículo de Éxodo 20:13, no matarás. Ahora, fíjense ustedes la profundidad, lo que estamos desarrollando. En el hebreo hay 2 palabras para matar. Les voy a dar un ejemplo. Cuando yo llegué a Estados Unidos hace algunos años, me di cuenta de qué forma tradujeron equivocadamente la palabra crimen. Para nosotros los latinos, cuando hablamos es un criminal o cometió un crimen, inmediatamente lo asociamos con qué cosa. Mató a alguien. En Estados Unidos no es así. Crime en Estados Unidos es cualquier delito. Entonces, para nosotros, un criminal o cometió un crimen es alguien que mató. En Estados Unidos no es así. Allá, por ejemplo, aquí se conocen como actos delictivos. Robó, secuestró, sin matar, etcétera, etcétera. Es un delincuente. Pero un asesino es el que mata y le quita la vida. En Estados Unidos, un criminal es un delincuente a nuestros ojos. Y entonces eso como que te saca de onda, ¿verdad? Porque le llaman criminal y porque es un crimen a cualquier acto delictivo. Eso es un ejemplo para que veamos que en 2 naciones que somos casi primos, ¿verdad? Una contra la otra, tenemos términos completamente equivocados para determinar algunas frases y calificar delitos y no delitos. Bueno, en el hebreo, ahora lo vas a entender. En el hebreo hay 2 palabras para matar. Apúntala. La primera es ratzaj, con R de Raúl, A de Armando, T de tía, S de Samuel, A de Armando, J de Jeremías. Ratzaj. Esta palabra significa matar o quitar la vida. Síganme con mucho cuidado, con premeditación, alevosía, ventaja y venganza. Ya comenzamos a ver que a lo que a Dios le interesa no es jalar el gatillo, sino por qué jalaste el gatillo. Entonces, en defensa propia, yo no le digo a alguien que se metió a mi casa, ¿verdad? Eres un hijo de tal por cual, muérete como las cucarachas, pau, pau, pau. No, ¿verdad? Entra a mi casa y yo no te quise, primero es mi familia. Y si escojo la vida de mis hijas y escojo la vida de mi matrimonio, que tu vida, discúlpame, y te quiebro, porque entraste a mi casa armado. Entonces yo no soy un asesino a los ojos de Dios, porque en mí no había premeditación. No dejé la puerta para decir, ojalá que se meta un ladrón para que me lo eche hoy en la noche. ¿Me entienden? ¿Te das cuenta, no? Entonces, veamos la actitud. Es lo que Cristo viene a explicar. Cualquiera que llame a ustedes fatuo a su amigo cometió homicidio delante de Dios. Cualquiera de ustedes que vea a una mujer para desearla,
para codiciarla, no necesitas acostarte con ella. No necesitas cometer el acto físico para que Dios te llame adúltero. Basta con que la desees en tu corazón. Dios no viene a quitarnos el rifle, viene a quitarnos el corazón que hizo que jaláramos el gatillo de ese rifle. Entonces, esta palabra matar es la que se usa en Éxodo 20:13. Ahí ponlo, ratzaj. No matarás con premeditación, alevosía, ventaja y por venganza o codicia. Muy bien, la otra palabra hebrea que se usó en Éxodo y en Deuteronomio para matar justificadamente, en defensa propia o por salvarle la vida a una tercera persona. Por ejemplo, voy caminando en las noches por cerca del metro de Nueva York y traigo una pistola, o yo soy karateca, cinta negra, segundo dan, como lo es el pastor de nosotros, Iragüen, para que no se metan con él. Entonces veo que están 3 personas ahí violando a una niña de 13 o 14 años de edad, o a lo mejor yo traigo un arma y tengo licencia para 3 armas escondidas aquí, ¿verdad? Como las que dan en Estados Unidos, y están violando a una niña, y estos muchachos, alguien me saca una navaja, los mato a los 3. Me los echo a los 3 para salvar la vida a una niña que están violando de 12 o 13 años de edad. Entonces Dios no me clasifica como un asesino, porque lo hice para salvar una tercera persona que está siendo abusada y que era inocente. Es preferible a esa persona salvarle la vida que dejar estos 3 irresponsables que sigan con vida. Porque de acuerdo a Dios, escúchenme esto, de acuerdo a Dios, hay muchas personas que ya perdieron el derecho de seguir viviendo. Y solo Él sabe quiénes son. Nosotros no podemos quitar la vida a nadie más que en defensa propia o en defensa de nuestra familia o por defender a una tercera persona que está sufriendo de manos de delincuentes. Los podemos, haz de cuenta que te secuestran también, y de repente un secuestrador deja el arma ahí junto a ti y abre la puerta y comienzas a escaparte y alguien comienza a corretearte. Tú puedes agarrar la pistola y pau, te echas a 2 a 3 a los que te consiguen. ¿Por qué? Porque si te alcanzan te van a volver a meter a secuestrar. No estás matando ni con premeditación, ni con alevosía, ni con ventaja. No eres un asesino. Estás permitido. Dios está permitiendo esto por salvar tu vida. Vean ustedes los pensamientos de Dios que no son nuestros pensamientos. Entonces, ¿qué respuesta les damos a estos soldados? Ustedes no van a ir a la guerra, ¿verdad? Contra China. Chinos feos, pau. Chino feo, pau. No, en mi corazón no hay odio. Yo voy a la guerra. Y si tengo que matar, no mato con odio en mi corazón. No, espérame tantito. Has visto demasiados videos. Matamos en defensa propia o porque se tenga que matar. Por eso la guerra del Vietcong en los 60, cuando Estados Unidos quiso dejar a los comunistas de Vietnam, muchos soldados se les prohibió matar civiles. No es como ahorita. Ahorita ya no hay guerras de uniforme de los nazis y de los italianos. No, ahorita la guerra, el problema es que ya no tienen uniformes los enemigos. Y hasta las mujeres traen ahí metidas las bombas y hasta los niños. Entonces es una guerra tremenda la que hay ahorita en el mundo. Entonces en Vietnam les prohibieron matar civiles que entraran a las aldeas, y entonces comenzaron a descubrir que había mujeres que tenían bombas y granadas contra los americanos o ingleses y los mataban, y tenían que matar civiles. Cuando descubrieron que muchos americanos se ensañaron porque comenzó la propagación de la marihuana en 1964 en adelante. En la década de los 60 la marihuana comenzó a adquirir un nivel en la que casi todo el mundo y todos los soldados fumaban marihuana para poder aguantar la guerra tan espantosa que vivían en las selvas del Vietcong. Entonces regresaron a Estados Unidos, les hicieron corte marcial por matar inocentes y les dieron 15, 20 años de prisión, porque no estaban matando a nivel defensa, estaban matando por placer, por deleitarse, por quitarle la vida a personas inocentes. Eso es lo que Dios dice: no matarás.
Pero cuando los soldados defienden los derechos y la libertad de los inocentes en contra de dictaduras terroristas, no está considerado como pecado, sino como justicia divina. Vamos a Deuteronomio capítulo 20. Cuando alguna nación agrediera a México y tratara de acabar con México o tratar de expropiar las tierras mexicanas y viéramos que comenzaran a quitarnos los derechos y las libertades que todo ciudadano debe de tener, los cristianos no vamos a salir y vamos a decirles a los enemigos, peace and love, Jesus loves you. Porque si haces eso, ¿verdad? Estarías marihuano. O sea, estarías loco de poder creer que vas con peace and love, Jesus love you, impedir que te ametrallen o que entren a tu casa y que violen a tu esposa y que violen a tus hijos. Tendrías que tomar las armas, ¿sí o no? Seas mustio. Sí, claro que sí, lo haríamos. ¿Quién no lo haría? ¿Quién no ama a su familia? ¿Quién va a permitir, verdad, que violen a tu esposa y a tus hijos o que se metan a tu propiedad armados? ¿Quién? Nadie lo va a permitir eso. Entonces no, es que Jesús dijo, al que te pida la capa, dale la espada. Cabezón, lo está diciendo por causa del evangelio. No lo está diciendo por causa de que te quiten la vida. Si alguien, eres cristianito, como yo llegué una vez a una preparatoria aquí en México, cuando reinaba el comunismo en los 80s, y me invitaron a una conferencia sobre el ateísmo y el cristianismo, y a la salida un estudiante me dice, tú estás muy cristianito, ¿verdad, pastor? Le digo, Simón Blanco. Me dice, pues a ver, el saquito me gusta mucho, quíteselo, porque Jesús dijo, el que te quite, y le dije, tómala, no te voy a dar nada, le dije. Entonces no es cristiano, le dije, sí, pero tú lo estás haciendo para provocarme, no lo estás haciendo para quitarme el evangelio. Entonces tú estás completamente pervirtiendo la palabra de Dios. Si quieres un saco como el que yo traigo, cómpratelo, le dije, ponte a lavar coches. Pero así pasa en la vida, así, es muy cristianito, ¿verdad? Pues es una cosa y viene y te surten, o le pegan a tu esposa en el metro, haz de cuenta que hay una persona en el metro y le da una cachetada a tu esposa y tú le dices, Jesus loves you. Por favor, ¿no? Entonces nosotros creemos que el cristiano es, sí, peace and love, a nadie voy a hacerle nada, no me voy a defender, esto es mansedumbre, esto es humildad, esto es mensedumbre. Yo quiero que ustedes puedan profundizar y entender la ética cristiana y no la confundan con mensedumbre, porque no es lo que Jesús ni lo que la Biblia enseña, es lo que han pervertido y han hecho del cristianismo. Entonces, dice en Deuteronomio 20, cuando salgas a la guerra, ¿a quién le está hablando Dios? A su pueblo, a su pueblo. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros de un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está con ellos. Versículo 4, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros, con vuestros enemigos, para salvarles. Y dice el versículo 8, y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán, ¿quién es hombre medroso? Escuchen esto. A ver, ¿quién de ustedes es un hombre temeroso y pusilánime, o sea, débil de carácter? Regrésate a tu casa y no desanimes, no apoques el corazón de tus hermanos como el corazón tuyo. Y cuando los oficiales acaben de hablar al pueblo, entonces los capitanes del ejército tomarán el mando a la cabeza de su pueblo. Dios inclusive les dice a los capitanes y a los líderes y a los sargentos, no tengan soldados débiles de carácter, ni tímidos, que no tengan el valor de enfrentar las armas. Yo soy el que estoy permitiendo esta guerra en defensa de la sobrevivencia del pueblo de Israel, de las tribus que están completamente devastando toda la tierra de Canaán con brujería, con adulterio, con fornicación, con sodomía, y no es posible que pueda sobrevivir el mundo y la sociedad. Se necesitan ser exterminados. Esto no es un genocidio, esto es la exterminación de en aquellos tiempos de personas que Dios consideró que no tenían derecho a seguir viviendo, porque si les sigue haciendo la vida, Dios puede haber hecho esto
y matarlos a todos, pero Dios usa instrumentos y les enseñó a su pueblo desde el principio de la humanidad cómo debían de defenderse. ¿Cuándo comenzó todo esto? En Génesis 9, después del diluvio, cuando le dice Dios a Noé, el que derramare sangre, por su sangre será derramada. En Génesis 9, escuchen esto, los que sean jueces, los que sean abogados, los que sean diputados, los que les gusten las leyes y el derecho penal. Dios le da la espada de la retribución a los seres humanos para que los seres humanos hagan justicia e impongan la pena capital y la pena de muerte a personas que han perdido el derecho a seguir viviendo. Dios le entrega la espada de la retribución a los jueces, no a los ciudadanos, a los gobernantes. Y lo encuentras en Romanos 3. Para eso están los magistrados, para imponer la espada, que es, hay personas que han perdido el derecho a seguir viviendo. Ahora, hay una cosa importante. Aquí en México, ¿sabían ustedes que está considerada la pena de muerte en la Constitución? Pero no se ha hecho desde el tiempo de Porfirio Díaz. En tiempos de Porfirio Díaz, en 1910 más o menos, 8, 9 y 10, había una ola de latrocinios tremendos en la Ciudad de México, en la capital, en el DF, que era la Ciudad de México, y Porfirio Díaz dijo lo siguiente: mañana a los asesinos que comiencen a matar mujeres o niños, que vamos a colgarlos en los postes alrededor del zócalo de la Ciudad de México, que todavía están ahí los postes. Y a los 4 o 5 días amanecieron como 30 pelados ahí colgados de los postes. Se acabaron las violaciones a los niños, se acabaron los femicidios, se acabaron completamente. Tuvo que imponer una ley tan drástica porque era ya imparable la ola de criminalidad, de violencia y de secuestros que estaba experimentando la Ciudad de México. Lo mismo hizo Pinochet allá en Chile, ¿verdad? Franco en España, y unos dicen pues que fue un asesino, otros que no, y así el clamor popular siempre se divide y siempre crea una polaridad. Pero vean ustedes de qué forma muchas personas, es la pregunta que les quería hacer, ¿qué crees que sea más misericordioso? Encerrar a una persona 80 años en un calabozo, sin dejarlo salir jamás. Meterle como un perro las croquetas por una ventana a su celda o quitarle la vida. ¿Qué es más cruel? O sea, a los mismos, ahorita el famoso Chapo está pidiendo que mejor le quiten la vida, a pasar toda su vida encerrado en una celda en la que, ¿qué es más misericordioso? Dios a Caín lo dejó vivir. ¿Por qué no lo mató Dios y le aplicó la pena de muerte? Porque era mucho más, iba a sufrir más Caín vivo que le hubieran quitado la vida. Entonces muchos asesinos inclusive piden mejor mátenme a pasar 80 años en una cárcel. Entonces, pero la gente dice, no, es que písanlo. Ay, que falta de misericordia la pena de muerte, ¿verdad? Porque bla, 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 bla. Es peor y es más falta de misericordia meterlos a un calabozo durante 80 años, o 60 o 70 años. Eso es peor todavía. Pero tenemos un concepto equivocado de lo que es la misericordia. Ahora, claro que no se aplica porque se usa como cacería de brujas en muchos gobiernos, hay muchas injusticias también, y el pecado humano impide que la justicia sea imparcialmente. Esta es la razón por la cual en México, ¿verdad?, no se ha aplicado. Pero ¿cuántos ciudadanos hicieron un referéndum hace algunos años en México y un plebiscito, y donde la mayor parte de los ciudadanos abogaba muerte a los secuestradores? Ya basta, muerte a los secuestradores. Y sin embargo, no se pudo aplicar precisamente por las características que acabamos de mencionar. Entonces, cuando nos sumergimos en la Biblia, nuestro criterio comienza a expandirse, comencemos a entender un poco más la mente de Dios, lo que es la misericordia realmente, lo que es el amor realmente, y lo que a Dios le interesa más que nada, que es el corazón. El corazón. Lo que haces, ¿por qué lo haces? ¿Con qué intenciones? ¿Con qué actitudes?
y cuáles son tus motivos para hacer lo que haces. Jesús vino al mundo y les dice, no entendieron la ley. Yo les digo que cualquiera que maldice a una persona es culpable de homicidio. Cualquiera que vea a una mujer es culpable de adulterio. Vengo a decirles, Dios siempre ha visto el corazón. Y ahí es cuando comenzamos a entender y expander nuestra comprensión de por qué los juicios de Dios siempre serán justos. Gracias, Señor, por tu palabra. Justicia y verdad es el trono donde tú estás sentado en el universo. Gracias, Señor, por mostrarnos qué es la verdadera caridad, misericordia y las actitudes que nosotros condenamos por nuestra limitación intelectual, nuestra falta de juicio, de comprender tu mente. Gracias porque ahora nos has dado la mente de Cristo para que podamos aprobarlo mejor y podamos iluminar y alumbrar y entender por qué la gente hace lo que hace, por qué el mundo se encuentra como se encuentra, por qué han falseado tus leyes, por qué han violado tus derechos. Por eso la maldición está consumiendo a los seres humanos, con tantas depravaciones, con tanto pecado, con tantos crímenes, con tantos secuestros, con tanta violencia, con tantos levantamientos, donde todos gritan justicia. En los poblados, en los estados, el mundo está en armas, clamando justicia a los pobres, justicia al derecho, justicia a los desvalidos y a los marginados, porque vivimos un mundo lleno de injusticias. Oh Dios, bendice a México. Te pedimos por nuestra patria. Oremos por México. Bendice y dale la sabiduría a nuestros gobernantes que se encuentran en el timón del barco en estos días, para que ellos puedan tomar decisiones no que afecten a la familia, sino que bendigan a la sociedad y a las familias mexicanas, para tener un México lindo y querido, y que podamos saber nosotros que con tantos recursos naturales y tantas bendiciones con que has dado en este país, podamos vivir en paz, oh Dios, y que tu evangelio no tenga ninguna obstrucción, ningún obstáculo. Danos gracia con el gobierno, Señor. Llévanos con los gobernantes también, para hacer una luz y mostrarles cuál es el camino de la justicia, del amor, de la verdad y de la santidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este libro. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Gracias, Señor. Todas las personas en esta mañana que quieran abrirle su corazón a Cristo para invitarlo como su Señor y Salvador, lo pueden hacer. No salgas por esa puerta sin que tú estés seguro que Cristo vive en tu vida. Arrepiéntete de tus pecados. Dile, o llegando a tu casa, Señor, lávame, quiero conocerte, quiero entender tus caminos, tus pensamientos. Quiero el día que me llames morir en paz, con una conciencia tranquila y de no tener nada en mi pasado, ninguna cola que me pisen, sino que saber que mis pecados han sido perdonados por la sangre que tu Hijo dio en una cruz. Nos ponemos de pie para recibir la bendición pastoral. Dios bendiga tu vida y tu matrimonio. Dios bendiga la familia, que es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. Dios bendiga a tus hijos. Dios bendiga el fruto bendito que llevas en tu vientre. Que cuando ese niño o niña crezca en un hogar de dos padres que temen a Jehová y que le van a enseñar el camino de la verdad, de la justicia y de la santidad. Dios bendiga a tus padres. Dios bendiga a tus hijos. Dios bendiga a tus animales domésticos. Dios bendiga a tu servidumbre. Dios bendiga las manos con las que trabajas y te mantenga con esa salud que necesitamos
para poder servirle en su reino. Que Dios te guarde cuando salgas a la calle de todo mal. Que mande a sus ángeles a que tu pie no tropiece en piedra. Por cuanto en Él has puesto tu amor, Él también te levantará. Te prosperará, ten paciencia, porque sabemos que a través de la paciencia y la fe se heredan las promesas. Que ponga sobre ti paz, y el Dios de esperanza, que dio su vida en Jesucristo, os llene de todo gozo y de toda paz en el creer, para que abunden en esperanza, en el poder del Espíritu Santo. Les bendecimos en su nombre. Amén. Que tengan paz. Buenas tardes ya. Le damos la bienvenida a las redes sociales, a internet, YouTube, live stream. Le damos gracias a Dios por todos ustedes que en este momento sintonizan estas conferencias y por amar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta llegar al alma y el espíritu y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Una de las cosas que mencionamos ayer cuando analizamos la vida de María, Miriam, que es el verdadero nombre de María, vimos que cuando ella llegó a casa de su prima Elizabeth, se acordarán, Elizabeth tenía 6 meses de embarazada. Ya Juan el Bautista tenía 6 meses ya gestándose en el vientre de Elizabeth. Y lo interesante de esto es que cuando María llega a la casa de Elizabeth y la saluda, recordarán que brincó de alegría el niño. Y entonces Elizabeth, al darse cuenta que dentro de ella brinca en su vientre el feto, le dice a su prima, a María o a Miriam: oye, dichosa seas. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo nos quería mostrar con esto? Que aún cuando tú tienes a tu hijo en tu vientre, y aún cuando primero es un cigote, después un feto, después ya el niño comienza o se prepara listo para nacer, aún cuando tengas a tu hijo, ustedes que están embarazadas y nos escuchan, háblenle a su hijo dentro de tu vientre la palabra de Dios. Tú me puedes decir: oye, pero estoy embarazada, ¿cómo le puedo hablar a mi hijo? Él no entiende, pero recuerda algo. En Juan capítulo 6, Jesucristo dijo: mis palabras son espíritu y son vida. En otras palabras, cuando tú le hablas a tu hijo: yo te bendigo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, en el principio era con Dios, y las tinieblas no prevalecieron sobre la luz, no prevalecieron sobre la luz, y tú eres verdaderamente mi hijo y yo te bendigo, etcétera, etcétera. Cuando tú le hablas a tu hijo en tu vientre, las palabras no llegan a su intelecto, porque no ha sido acabado de formar, llegan a su espíritu. Y el espíritu es la parte que recibe la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es espíritu. Y tu hijo, cuando nazca y comiences a bendecirlo desde el vientre, y cuando lo tengas en la cuna, le sigues hablando la palabra de Dios o le lees un salmo antes de acostarte. Ahí estás, en lugar de ala ru 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 ru, duérmase mi niño, Jehová es tu pastor, nada te faltará, en lugares delicados pastos te hará descansar. Cuando tu niño tenga 4, 5, 6 años, no te imaginas la inteligencia que va a tener. ¿No se imaginan ustedes el poder de la palabra de Dios y de la oración sobre todos los niños ya desde antes de que vengan a este mundo? Esto es lo que el Espíritu Santo nos quiso dar a entender, que brincó de alegría, y dice de alegría, o sea, a los 6 meses el bebé dentro del vientre de Elizabeth ya estaba recibiendo la palabra, y de alguna manera su espíritu estaba afectando sus emociones y sentimientos, que es donde se alberga en el alma la alegría, el gozo, la tristeza, etcétera, etcétera. Entonces, qué profunda es la palabra de Dios. Éxodo capítulo 17, versículos 8 al 16. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana
yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová mi bandera. Nisi en el hebreo es bandera. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Una de las cosas en las cuales todos nosotros demostramos de qué calibre estamos hechos o cuánta fe tenemos es cuando atravesamos circunstancias adversas y Dios desde el cielo está observando cómo reaccionas. Pues que tu esposo trajo una mala noticia, ¿cómo reaccionas? ¿Te emborrachas? ¿Te acabas la mitad de una de mezcal? ¿O te pones a alabar a Dios? ¿O tu hija se fue de tu casa? ¿Cómo reaccionas? ¿Con desesperación? ¿Con frustración? ¿O tu hijo te trae malas calificaciones? ¿O perdió el trabajo tu esposo? ¿Cómo reaccionamos ante las diferentes circunstancias de la vida? ¿Nos desesperamos? ¿Comenzamos a gritar? ¿O llegamos con el pastor? Pastor, ay pastor, ayúdeme, espérame tantito, ovejita, no somos Dios de los pastores. Antes de que vengas con esa actitud de desesperación conmigo o con cualquier pastor, ¿ya te presentaste antes con tu Padre, con Dios? Entonces, no somos dioses nosotros para que vengan muchas de ustedes o muchas ovejas. Pastor, o sea, te enfocas a que tu salvación es el pastor y no Dios. Nosotros podemos decirles qué dice la Biblia, pero el que va a cambiar tus circunstancias es Dios, no nosotros. Nunca nos pongan en un pedestal donde no estamos. No somos dioses. Estamos para lavarles a ustedes los pies. Estamos para servirlas a las ovejas. No somos algo especial, que somos como cualquier ser humano. Y es importante que ustedes mantengan este balance y no hagan muchas veces de los pastores, ¿verdad?, algo que no somos. En este pasaje, Israel enfrenta una crisis tremenda, pero el Espíritu Santo nos enfoca en la guerra que les amenazaba y en el secreto que existe para que superemos cualquier problema. No importa la noticia que llegue, se cayó el dólar, o se cayó el peso, o bajó el petróleo, o Trump lo eligieron presidente de Estados Unidos, o los maestros ya tienen rodeada aquí toda la ciudad de Oaxaca, o hay problemas por acá, o hay problemas por acá. No importa lo que tú oigas, en ese momento, híncate. En ese momento, híncate. La hija se fue, perdió el trabajo de mi esposo, ya se cayó el peso. En el momento en que tú oigas algo que quiere entrar a tu vida, a quitarte la paz, a causarte estrés, a tratar de desviar tu atención y tu enfoque en Jesucristo, híncate. Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estén afanadas. ¿Qué es por nada?
significa que no exista absolutamente nada, ni terremotos. Un meteoro se viene contra la tierra, pues que se venga. Y voy a comenzar a contar, 1, 2, 3, en 30 segundos estoy con Jesús. ¿Para qué me asusto? Muchas veces yo en el avión me ha pasado, veo una turbulencia tremenda y etcétera, etcétera. Y digo, Señor, si cuando vea el avión que comienza a hacer esto, voy a comenzar a contar 1, 2, 3, 4, 5. Ahí voy, ahí te voy, Jesús, ahí te voy, Jesús. De veras, tan sencillo como eso. Apanicarme de qué me va a servir. ¿Voy a cambiar el rumbo del avión? ¿Le voy a hacer que se levante el avión? No, en ese momento, ¿verdad? Padre Santo, ahí te voy. Y ni siquiera voy a sentir el trancazo, ¿verdad? Y en segundos estoy con mi Señor, en segundos. Entonces, no hay nada por qué estar afanados en la vida. Y ya se fue mi hija. ¿Tu afán y tu estrés va a hacer que tu hija regrese? ¿Tu desesperación va a hacer que tu esposo encuentre otro trabajo? Vean ustedes la línea de lógica elemental de la Biblia y de la sabiduría de Dios. Por nada estén afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones, dice Filipenses 4, 6 y 7, sean conocidas las cosas que te embargan y que te quieren quitar la paz y que te quieren llevar a la desesperación y que te quieren impulsar para que tú actúes de una manera violenta o vengativa o amargada. Conoce a Dios, todo lo que, dale a conocer todo lo que te embarga, y la paz de Dios, Shalom. Shalom es la palabra en hebreo más preciosa que existe. Cuando Jesús resucitó en Lucas 24, lo primero que les dijo a los discípulos fue Shalom, que significa paz, bienestar, tranquilidad, esperanza, fe, confianza. Esta palabra abarca un espectro impresionante de significados. Y saben ustedes que hace 2000 años, Cristo al decir Shalom les dejo, por nada estén afanados, Cristo hace 2000 años le estaba dando la respuesta a la psiquiatría y a la medicina, porque hace 3 años descubrieron la Clínica Mayo en Rochester y el Hospital Hopkins en Estados Unidos, que son las 2 clínicas más prestigiadas de salud en el mundo, coincidieron por primera vez que el 70% de las enfermedades mentales, emocionales y físicas tienen el mismo común factor denominador: el estrés. El estrés. Y los hospitales psiquiátricos, ¿saben cómo manejan a todas las personas que se encuentran ahí? Con chochos. Un psiquiatra, que es la persona autorizada médicamente para recetar tranquilizantes nerviosos, ¿cómo puede curar una esquizofrenia, una paranoia, una psicosis, una psicopatía? No hay manera de entrar a lo más profundo del ser humano, porque el problema no se encuentra en el cerebro, se encuentra en el espíritu. Entonces, el estrés es la enfermedad número 1 del siglo XXI. Se recetaron más de 600 billones de tranquilizantes nerviosos en el siglo XX. Más de 600 billones de recetas de tranquilizantes nerviosos, Prozac, Valium, Equanil, donde las gentes están comenzando a ser manejadas químicamente. Entonces, si tú eres una persona que tomas pastillas tranquilizantes y me dices, bueno, es que el doctor me está vigilando y tomo nada más 2 miligramos, tarde o temprano vas a aumentar la dosis. Tu cuerpo se comienza a adaptar a los químicos y cuando menos tú lo esperas, dependes de las pastillas tranquilizantes para estar tranquila. ¿Y Jesús dónde está? Está fuera completamente de la ecuación. Has cambiado a Jesús por los químicos y las recetas que solo Cristo puede cambiar.
tu estado de estrés en que te encuentras. ¿Qué es el estrés? El estrés es un estado de intranquilidad interior. Es un estado de odio, de rencor, de amargura, de temor. Que algo va a suceder y las cosas no van a pasar como yo pienso. Y si mi esposo pide el trabajo, o si se muere y no me deja el seguro social, o si la casa se quema, o si esto sucede, son anticipaciones de problemas que no han llegado y que están convirtiendo tu vida en desenfocarte del origen de nuestra paz, que es Jesucristo. Cuando tú te hincas ante cualquier circunstancia y le dices, Padre Santo, mi hija, el trabajo, lo que sea, Señor, que no haya nada alrededor mío que me robe esa paz que yo necesito, escúchame muy bien, porque si tú no tienes paz cuando oras y cuando lees la Biblia, el Espíritu Santo no se puede comunicar con tu espíritu. ¿Me siguieron? Tú no puedes venir a la Biblia. Señor, Señor. O hincarte, ay Señor, ay Señor. Y el Espíritu Santo te dice, hasta que te aplaques, hasta que te calmes, vas a poder discernir mi voluntad. Pero en ese estado, tú no puedes discernir la voz de Dios. Y si te mantienes así 4 o 5 días, o una semana o 2 semanas, en un estado interno donde algo te preocupa, que va más allá de la fe, porque ya caes en la incredulidad. Cuando llegamos a un estado de estrés, donde nos quita el sueño los problemas, estamos viviendo en incredulidad. Porque no es cierto que creemos que Jesús es nuestra paz, nuestra bandera y nuestro Salvador. Entonces, cuando hay incredulidad, Dios no actúa, porque sin fe, Hebreos 11:6, es imposible agradar a Dios. Dios se mueve, tenemos que entenderlo. Cuando Dios ve la confianza nuestra, que caemos de rodillas, Señor, Señor, y comienzo a alabarlo, y me olvido ahorita de mi hija, me olvido del trabajo de mi esposo, te comienzo a adorar, me comienzo a enfocar en tu grandeza, estás sentado en el trono, eres el Altísimo, no hay nadie más alto que tú, no hay nadie aquí abajo en la tierra que me pueda resolver los problemas, porque tú eres el que estás arriba de todas las circunstancias. Yo soy tu hija. Tú diste por tu vida por mí en una cruz. Y cuando Dios ve eso, actúa. Como lo vamos a ver en la historia de Amalek. En el versículo 8 y 9 de nuestro pasaje, vemos que los amalecitas atacaron a Israel. Pelearon contra Israel en Refidim. Los amalecitas eran los más grandes enemigos de Israel, porque fueron el primer pueblo que saliendo de Egipto hacia Canaán los atacó. Los amalecitas no se encontraban en la tierra de Canaán. Acuérdense ustedes que cuando Josué en el capítulo 6 muere Moisés, Josué le dice Dios en Josué capítulo 1, vas a tomar el puesto de Moisés y te esperan 7 ciudades que tienes que conquistar. Pero las ciudades cananitas estaban en la tierra de Canaán. Los amalecitas, esto es muy interesante, no estaban en la tierra de Canaán, vivían en el desierto. Eran una tribu de nómadas. Y fueron los primeros que atacaron a Israel. Porque en el momento que salimos de Egipto y en el momento que recibimos a Cristo, los primeros que nos van a atacar van a ser los amalecitas del siglo XXI, que lo vamos a explicar. Nunca falla que alguien reciba a Cristo e inmediatamente sea atacado por tu familia, por tus primas, por tus amigas, por tus amigos, por tus maestros en la escuela, etcétera, etcétera. Tienes que esperar un ataque, porque ese ataque va a demostrar si realmente naciste de nuevo. Y si cuando eres atacado y tienes 1 mes en Cristo o 2 meses en Cristo, te comienzas a achicopalar
Y comienzas a ir, pues mira, bueno, yo no sé si recibí a Cristo, ¿verdad? Pues soy cristiano, pero no soy fanático, ¿eh? No, yo tampoco he cambiado religión, ¿eh? Y comienzas a seguir el movimiento de las gentes, o te quieres identificar con tus enemigos, en lugar de decirles, sí recibí a Cristo, ¿y qué? ¿Te importa? Ya te lavaron el cerebro, contéstale, y lo necesitaba. Y bien que lo necesitaba. Dios ordenó en Deuteronomio 25 que exterminaran a Amalek. Y recuerdan ustedes que el rey Saúl, por no exterminar a Amalek, le costó el trono. Y así pasa con nosotros. Cuando permitimos que algún enemigo o algún pecado escondido en el alma no lo llevemos a la muerte, tenemos que hacer morir las obras de la carne. Colosenses 3, 5 al 6. Tenemos que hacer morir el pecado dentro de nosotros. No tengas un pecadito por ahí. Bueno, yo no soy tan pecadora como una prostituta, o como un homosexual, o como una borracha, etcétera, etcétera. Yo tengo ahí mis pecaditos ahí guardaditos, pero es una canita al aire nada más. Esas canitas al aire y esos pecaditos que consientes todavía en tu vida son descendientes de Amalek. Es una malecita que te va a hacer algún día, tal vez, costar tu vida cristiana y abortar tu vida para que no entres a la tierra prometida. Entonces, los amalecitas atacaron a Israel. ¿Por qué? Porque se sentían amenazados. Eran un pueblo nómada, probablemente oyeron que salieron de Egipto y dijeron, no, aquí el desierto es de nosotros y ellos nos van a atacar y nos van a exterminar antes de que lleguen a Canaán. Y esa no era la intención de Israel. Nunca los israelitas pensaron atacar a Amalek porque Dios todavía no los había revelado. Pero veamos claramente en Deuteronomio capítulo 25, vayamos a Deuteronomio 25, la forma en la que este ataque se llevó a cabo para poder entender a los enemigos ahora bajo el Nuevo Testamento. Dice en Deuteronomio 25, 17 al 19, acuérdate de lo que hizo Amalek contigo en el camino cuando salías de Egipto. Pongan mucha atención de cómo te salió al encuentro en el camino y te desbarató. ¿Qué cosa? Los cristianos que van hasta atrás, que nunca oran, que son carnales, son los que van hasta atrás y son a los primeros que ataca Satanás. Los cristianos fuertes, que tienen una vida devocional con Cristo, que tienen una vida de oración, son los que van hasta adelante. Y el diablo nunca ataca a los generales como ataca primero a los que van hasta atrás. Comienza a agarrar a los débiles cristianos, a los carnales, a los que no han tomado a Dios en serio, para comenzar a debilitar la iglesia, para debilitar tu familia y tu matrimonio. Desbarató la retaguardia de todos los débiles que iban detrás de ti. Escucha, cuando tú estabas cansado y trabajado y no tuvo ningún temor de Dios, es precisamente cuando después de mucho trabajar y de tantos problemas de los cuales todos estamos rodeados, es bien fácil romper nuestra comunión con Cristo. Y después ya te das cuenta, tienes 4 días, tu trabajo y para aquí, para allá, y te olvidaste en las mañanas por no tener disciplina, tener tiempo en la Biblia y en comunión con Dios en oración. Y si que te des cuenta en 3 o 4 días o en una semana en la que tú no tienes contacto con Dios en la Biblia y en oración con Dios, no te imaginas cuánto estás debilitada. Y entonces el diablo sabe perfectamente bien que ya tienes 4 o 5 días que no estás fortalecida en el Señor, ni tienes las pilas cargadas,
y se viene con todo contra ti. El diablo ataca y los demonios a los cristianos que van hasta atrás, a los que están cansados física y mentalmente por los afanes de la vida. Se los voy a explicar de una manera más ilustrativa. Aquí tengo yo este celular, y este celular tengo que conectarlo cada 2 o 3 días a una corriente para que al conectarlo haga esto. Saca toda la energía que entra al celular y entonces yo lo prendo y me funciona por 24 horas o por 48 horas. Si a este celular yo no lo cargo todos los días e intento apretarle los botones y no funciona, mi esposa me va a decir: oye, ¿qué estás haciendo? Pues estoy esperando que me conteste. Espérame tantito, no lo has cargado, no te puede responder. Bueno, los celulares nos ganan a nosotros porque, de acuerdo a la Biblia, la carga que recibimos de Dios nos dura 24 horas nada más. El pan nuestro de cada semana, dánoslo hoy. ¿Así dice la Biblia? El pan nuestro de cada 48 horas. Eso dice Moisés, le dice Dios cuando cayó el maná. Ahí está el principio. Dile al pueblo que no amontonen el maná para el otro día, porque se les pudre. ¿Qué quería Dios enseñarles? Que tenían que depender diario de Él. Diario. Tenemos todos los días y nuestra energía viene del cielo. Y si tú tienes 2 o 3 días descargada, porque ya tienes 2 o 3 días que no estás en comunión con Dios, ¿cómo esperas ayudar a tus hijos, a tu esposo, tu vida, resolver los problemas? ¿Y cómo esperas que te bendiga Dios? Dios no te puede bendecir, porque si te bendice descargada, las bendiciones se convierten en maldiciones. ¿Sabías eso? Por eso dice Proverbios: ante todas las cosas adquiere sabiduría más que las joyas preciosas. ¿Por qué? Porque si Dios te da dinero, escúchame, y Dios te prospera en tu negocio y comienzas a recibir riquezas y no tienes la sabiduría para utilizar esas riquezas, las riquezas se convierten en maldición en tu vida. Entonces, si tú adquieres sabiduría, porque es lo que Dios quiere que nosotros la obtengamos, ¿de dónde viene? De la palabra de Dios. Y si todos los días estoy en contacto con la palabra de Dios y en comunión con Dios, me vuelvo sabio y más sabio y más sabio, y Dios te encuentra un instrumento para poder canalizar en tu vida, porque Él sabe que tienes la sabiduría para usar el dinero, para usar la fama, para usar el aplauso, para usar el orgullo y el poder que nos rodean por todos lados. Hace mucho tiempo un predicador dijo muy sabiamente: la peor tragedia que he visto es que una persona alcance el éxito sin estar preparado para ello. Que llegues a la montaña, quería ser Miss Oaxaca. Bueno, ya llegaste a ser Miss Oaxaca, o gobernador de Oaxaca, o una empresa, no importa. Cualquier persona que llegue a la cumbre, deportistas, artistas, cantantes, empresarios políticos, y allá arriba no tengan a Dios, mientras más alto suben, de más alto van a caer. Porque allá arriba las alturas nos marean las alturas. No fuimos creados para tener éxito sin Dios. Y esta es la razón de los Césares romanos: Saddam Hussein, Stalin, Madonna, Michael Jackson, Elvis Presley, y mencióname deportistas, mencióname políticos, se descomponen. Hace poco supe, ¿verdad?, que este muchacho cantante Justin Bieber, ídolo de los jóvenes, tenía un concierto, creo que en Inglaterra, y harto el muchacho de tanto aplauso y de tanta alabanza, agarró el micrófono y lo aventó y dijo: ya no quiero que me aplaudan, estoy cansado de la adoración. Esto porque ya tienen varios meses que le han testificado de Jesucristo. Elvis Presley tenía 500 mujeres ahí en Tennessee antes de morir, formadas en 5 cuadras
esperando tener relaciones con él. 500 mujeres formadas. ¿Saben cómo murió? Por una sobredosis de drogas. Con su cabeza en un plato, a las 2 de la mañana, su hija lo encontró en el baño, boca abajo, muerto en la alfombra del baño. El rey del rock and roll. ¿Cómo murió el pobrecito de Michael Jackson? Un genio bailarín, un genio para la música, pero cuando murió nadie sabía si era hombre o era mujer. Y ahora están surgiendo cantidad de personas que aseguran y confirman que fue un pederasta, que violó a más de 15, 25 niños, el rey del pop. Y así encontramos los ídolos de la gente, los políticos de la gente, los que encumbramos y les aplazamos y las muchachas y hasta se desvisten, ¿verdad?, en los conciertos y todo. Ídolos de papel, ídolos de barro, que no duran, no pueden durar. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para subir y alcanzar el éxito sin Dios. Y esa es la lección más difícil que el ser humano tiene que aprender. Entonces vemos de qué forma dice la Biblia que atacaron a los débiles, a los cansados, a los trabajados. Versículo 19, por tanto, cuando Jehová tu Dios te dé descanso de todos tus enemigos alrededor, en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para que la poseas, borrarás la memoria de Amalec de debajo del cielo. Vemos en primer lugar, fue un ataque cruel y salvaje, y esto ha sido siempre la estrategia de Satanás: atacar primero a los débiles, a los lisiados, a los cansados, a los enfermos, a los cristianos que ya tiran la toalla, ya no quiero ser cristiano, ya me cansé, Dios no me contesta, y se viene con todo contra tu vida. Es un lujo tirar la toalla en la vida cristiana. Cristiano desanimado es un cristiano derrotado. Mientras más te alejas de Dios, más va a ser el diablo para que tú puedas abortar tu destino que Dios nos ha llamado. En segundo lugar, fue un ataque sorpresivo sobre los civiles y los cansados y los débiles. Probablemente, ¿verdad?, los amalecitas investigaron la formación y no iban a atacarlos de frente, iban a atacar primero a los de la retaguardia de hasta atrás. Y miren lo que dice en el Nuevo Testamento, el libro de Efesios, capítulo 6. Antes de leer este pasaje en Efesios 6, del 10 al 13, les recuerdo algo. Todas las guerras del Antiguo Testamento, tú lees el Antiguo Testamento y son guerras y guerras y guerras y guerras y guerras. Y David y Saúl y Sansón y los jueces, guerras físicas. Todas estas guerras en el Antiguo Testamento son una ilustración de las guerras ya no físicas, espirituales del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué Dios? Yo me acuerdo hace muchos años, cuando comencé a estudiar teología, le preguntaba a Dios, ¿por qué tantas guerras y tantas estrategias en Deuteronomio 20? ¿Quién es a la guerra? ¿Y las estrategias? ¿Por qué, Señor? Y Dios me comenzó a decir, porque todas las estrategias y los principios espirituales que en el Antiguo Testamento les di, es para que ustedes ahora, en el ámbito espiritual, aprendan a pelear la guerra espiritual. Entonces, esta es la razón por la cual en el Antiguo Testamento eran físicas, ahora no tenemos guerra contra sangre ni contra carne. Efesios 6, 12, ¿verdad? Ya nuestros enemigos no son los comunistas. Tu enemigo, síganme con mucho cuidado, no es tu esposo tu enemigo, ni tus hijos, ni el Partido Comunista, ni Trump, ni nadie en el mundo, ni los ISIS. Nadie en nuestra vida en el mundo son nuestros enemigos, sino los que se encuentran detrás de ellos. Si tú tienes a un esposo, como dijimos anoche, que te agrede, etcétera, etcétera, él no es tu enemigo. Si tú lo consideras él tu enemigo, pierdes la guerra. Ponte a orar
con los demonios que trae detrás en su corazón. Son los demonios, como dijimos ayer, el odio que Satanás tiene contra ustedes, usa a los hombres. Entonces no te pongas con tu esposo, no me grites, y agarres a charolazos los dos y yo también me defiendo, no. Híncate, tu guerra es de rodillas. Nuestra guerra es de rodillas, entendámoslo. Que hay problemas aquí en Oaxaca, es en el mundo entero. De rodillas, las iglesias ganamos la guerra, como lo vamos a demostrar. Pero hemos abandonado la oración en las iglesias, particularmente, individualmente, como matrimonios. Hemos abandonado la oración, porque no hemos comprendido ni creído el poder que se encuentra detrás de la oración. Dice en Efesios 6, del 10 al 13, por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en ustedes. ¿Eso dice? Ya ven, les dije que traigan la Biblia. Las estoy calando nada más. Fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Saben lo que dice en el original griego? Saquen fuerzas de Dios porque ustedes no tienen ningunas. Como el celular. Si no conozco el celular y no saca la energía de la electricidad, mi celular no funciona. ¿Cómo espero pelear contra el diablo y contra mi esposo y cambiar a mis hijos y que cambie el trabajo si no tengo fuerzas? Si estoy peleando la vida cristiana en la carne. He abandonado completamente a Dios y voy a ser derrotado. Y vas a vivir frustrada. Y después de la frustración viene la amargura. Siempre la amargura es el resultado de una persona que no ha encontrado respuestas porque las espera encontrar en el poder de su carne y no en el poder de Dios. Fortalezcanse en el Señor y en el poder de la fuerza de Dios. Vístanse de la armadura de Dios para que estén firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha ni contra comunistas, ni contra maestros, ni contra Trump, ni contra partidos políticos, ni contra nadie en el mundo. No son las personas nuestros enemigos. Somos los cristianos como extraterrestres que hemos aterrizado en un mundo que no es de nosotros y comenzamos a ver como en tercera dimensión, o comenzamos a ver con vista que penetra a las personas, que detrás de los seres humanos se encuentran entidades espirituales entrenadas contra nosotros, contra la iglesia y contra la Biblia para destruirnos. Y si tú ves a la persona como tu enemigo o el partido, lo que tú seas, pierdes la guerra. Hace mucho tiempo en un departamento había una familia y el departamento de junto donde vivían, bueno, a las 2, 3 de la mañana, pura música del Chente, ¿verdad? Y pura mariachis y viva Pancho Villa y jajaja y jijijo. Y no dejaban dormir a esta familia cristiana. Y entonces llegaron a la iglesia y me preguntaron, oye hermano, ya tenemos una semana desvelados y no podemos dormir. Y el hermano fue un día y que le golpeó la puerta, y el otro, y sacó el cohete ahí, la pistolota, y tratando de amenazarlos a los del departamento, que si no le bajaban a la música, iba inclusive a tomar las armas. Y me dio mucha tristeza la forma como estaban peleando la guerra espiritual. Entonces les dije, se han equivocado ustedes de estrategia, porque esta no es la estrategia que Dios nos ha dado para ganar la victoria. Y entonces me preguntaron, ¿qué hacemos? Y les dije, hínquense. Pónganse a orar como familia. Señor, calla esa música. En el nombre de Jesús. Pónganse a orar y Dios contesta la oración. Y Señor, esos demonios que son los que están detrás de los vecinos, no son los vecinos, son los chamucos que traen ellos, que nos quieren quitar el sueño y nos quieren quitar nuestra paz y nos quieren que actuemos en la carne con violencia, porque ese propósito de Satanás, sacarte del camino espiritual para que actúes en la carne, y ahí pierdes. Y ahí te tiene el diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni contra carne, sino contra las entidades que se encuentran. Esta familia
comenzaron a orar y a los 2 días les dije, vayan y cocinen un pastel y llévenselos de regalo. Porque no podemos vencer el mal con el mal, sino el bien con el mal con el bien. Porque si tú contestas de acuerdo al mal, pierdes completamente la guerra. Porque la venganza es de Dios, no es de nosotros. Entonces llegaron con un pastel, se los dieron a las vecinas, les dieron compartieron unos folletos del Evangelio de Salvación, y al otro día, sin que ellos les dijeran nada, jamás volvieron a alterar la música después de las 10 de la noche. Ganaron la guerra porque Dios es fiel. Pruébalo, dice el Señor, pruébame, y vas a ver que te voy a responder mucho más abundante, Efesios 3:20, de lo que tú me pides, lo que tú entiendes, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? El poder de la oración. Vemos entonces, ¿verdad?, que dice aquí en Efesios 6, versículo 13, por tanto, vean esto con mucho cuidado, tomen la armadura de Dios para que puedan, ¿qué cosa? Atacar. Corretear al diablo y aventarle flechas ahí en el Popocatépetl, o subir un helicóptero y derramar aceite sobre Oaxaca o sobre México para que los chamucos se vayan. Nunca en la Biblia se nos manda atacar al diablo. Nunca se nos manda resistir, porque el que lo ataca es Dios, no nosotros. Ahora, cuando vamos a sacar un endemoniado, ¿verdad?, en el nombre de Jesús, no en mi nombre, en el nombre de Jesús, suelta a esa persona. Pero no lo estoy atacando, no estoy diciendo chamuco, hijo de Trump. Ya la traigo, ¿verdad?, contra el güero. O hijo de tal por cual, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes en el libro de Judas, antes del Apocalipsis, que el arcángel Miguel, cuando el diablo andaba buscando el cuerpo de Moisés, ahora lo sabemos? Yo me preguntaba, ¿para qué quería el diablo el cuerpo de Moisés? Ahora, con los descubrimientos de la genética moderna y el genoma humano, ahora yo entiendo que tal vez estaba buscando el cuerpo de Moisés para clonarlo o para convertirlo en un objeto de adoración. Y el arcángel Miguel, dice la Biblia, el arcángel Miguel no se atrevió a condenar al diablo, sino que le dijo, el Señor te reprende. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad?, para que seamos bíblicos y entendamos cómo es la guerra espiritual. Tomemos la armadura de Dios para que podamos resistir nada más en el día malo y, habiendo acabado, estar firmes. Entonces, esta es la forma en la que nosotros debemos de pelear en la guerra espiritual. Y en tercer lugar, fue un ataque para exterminar a Israel de la faz de la tierra. En otras palabras, estos hombres salvajes, los amalecitas, llevaban toda la intención no de pelear contra Israel, atacar a retaguardia, ir avanzando poco a poco, ni hacerlos esclavos. Los querían exterminar. Lo enseña el Salmo 83, donde dice que han maquinado las naciones alrededor de Israel el propósito de exterminarlos. Ahora, entiende esto. Satanás anhela no hacerte daño. Satanás anhela destruirnos, acabar con nosotros. Y escuchen esto, la manera como Satanás y los demonios comienzan a atacarnos es siempre atormentándonos mentalmente. Atormentándonos mentalmente, quitándonos el sueño, diciéndonos no vales nada, nunca vas a lograr tus propósitos, nunca va a venir tu David y te va a quitar el cocodrilo con el que estás casada, nunca vas a salir de perico perro, nunca te va a pasar estas cosas, y comienza a atormentarnos, o quítate la vida, para ti ya no hay ninguna solución,
ya te embarazaste, el mundo se te va a venir encima. ¿Sabes una cosa? Aunque el mundo se venga encima como la Virgen María, el Señor está conmigo, nunca me dejará, nunca me desamparará, y con Él asaltaré muros y derribaré ejércitos. Y cuando tú comienzas a autoalimentarte con la palabra de Dios y a confesar con tus labios las promesas de Dios, Él nos deja, no se acerca a nosotros. Pero cuando comienzas a creer sus mentiras, te atormenta. No valgo nada, soy la pobrecita, nunca me voy a casar, o nunca me va a ir bien en la vida, etcétera, etcétera. El tormento es la medida en que debilita la mente, y por eso la psicología moderna, al no entender que los problemas del ser humano no son psíquicos, no son mentales, es una raíz mucho más profunda, se ve imposibilitada la psicología y la psiquiatría para tratar con los problemas mentales, que les llaman esquizofrenia, paranoia, psicosis, psicopatías, patologías, etcétera, etcétera, porque el problema es espiritual. Y como no saben cómo tratar los problemas, ¿qué tienen que hacer? Tómate 2 chochos en la mañana y 2 chochos en la noche, para que en la noche no aúlles como coyota. No te pueden curar, te narcotizan, te drogan. Y tuve un hospital psiquiátrico al que tú me menciones, y el 90% de los pacientes en los hospitales psiquiátricos están drogados. Todos están manejados con químicos, porque no hay manera de traerlos a la conciencia o a la realidad más que la sangre de Jesucristo. Nada más, no hay ninguna otra forma. Ahora, y en último lugar, aquí en este pasaje, estos amalecitas debieron haber conocido que estos israelitas, al cruzar el desierto, no debían entrar a Canaán. ¿Qué interés tenían los amalecitas de decir, bueno, ¿por qué estamos interesados? Vamos, que pasen y no nos molestan a nosotros? Pero los atacaron, porque los amalecitas no eran seres humanos, había demonios detrás de ellos, y los que los impulsaron a atacar a Israel no querían que llegaran a la tierra prometida. Escúchame muy bien, de la misma manera los demonios saben quiénes somos nosotros y hacia dónde nos dirigimos. Vean ustedes el libro de Hechos capítulo 19 en el Nuevo Testamento. Veamos un caso donde los apóstoles han llegado ya a un lugar y donde Pablo comienza a predicar. Y dice Hechos 19, 13 en adelante: algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Este demonio sabía que Pablo tenía el Espíritu Santo y que los otros que querían sacar los demonios no los tenían. Los demonios saben quiénes de nosotros realmente le pertenecemos a Dios. Por eso un demonio no se sale con un escapulario, ni con una agua bendita, ni con un crucifijo. Te puedes pasar ahí 5 horas y salte, salte, salte. A ellos solamente los saca el Espíritu Santo. Y si tú no tienes al Espíritu Santo, te van a lastimar y te van a hacer daño. Y dice la Biblia: y sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El diablo sabe quiénes somos, quiénes tenemos de veras al Espíritu de Dios, quiénes hemos nacido de nuevo. Mañana vamos a hablar
extensamente sobre el nuevo nacimiento, para explicar lo que sucede cuando una persona se convierte a Jesucristo. Ahora, finalmente, en el versículo 10 de nuestro pasaje de Éxodo 17, dice la Biblia que Josué hizo como le dijo Moisés. Éxodo 17, versículo 10. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Hur era hijo de Aarón, eran de la misma familia los dos, y subieron a la cumbre del collado. Y cuando Moisés alzaba las manos, abajo en el campo prevalecía Moisés, prevalecía Josué. Escuchen esto: todas las batallas que ganemos aquí abajo en la tierra, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, como Estado, políticamente, religiosamente, no vamos a ganarlas más que de rodillas. En el momento que oramos, sucede esto: allá arriba en el cielo ponemos en acción a entidades espirituales y el poder de Dios. Y es desde el cielo donde se ganan las batallas aquí en la tierra. Y si tú te olvidas del cielo y de la oración y tratas de pelear físicamente, como en el Antiguo Testamento, contra tus enemigos, contra tu esposo, contra tus hijos, hijo, eres un borracho, hijo, eres un marihuano, así nunca vas a poder convencer a tu hijo. El que lo va a convencer es Dios. Y Dios actúa solamente a través de la oración. Entonces, esto es algo muy importante que nosotros tenemos que aprender. Los amalecitas descendían de Esaú, y Esaú era el padre de todos los que descendieron, y padre de Esaú a través de Jacob. Y en otras palabras, eran los primos lejanos de los judíos. Y Josué era muy joven en ese tiempo, y aparentemente, ¿verdad?, ya era el secretario particular de Moisés. Y cuando José bajaba a pelear y Moisés levantaba las manos, ganaba Israel. Cuando Moisés bajaba las manos, cuando dejamos la oración, vamos a perder. Si comprendemos esto, vamos a vivir de rodillas todos los días. Cuando los discípulos vieron a Jesucristo sacar demonios y sanar a los enfermos, nunca los discípulos le dijeron a Jesucristo: enséñanos a sacar demonios o a sanar enfermos. ¿Cuál es tu poder? Los discípulos descubrieron que el poder de Cristo se encontraba en la oración. Veamos en el Nuevo Testamento dos pasajes, uno en Lucas, capítulo 6, versículo 12. En aquellos días se fue al monte a orar y pasó media hora orando. ¿Eso dice? Cristo, el Hijo de Dios, vamos a tratar de el Hijo de Dios, se pasó 8 horas orando en la noche. ¿Se imaginan emplear una noche entera de rodillas? Ahora, no es importante esto, ¿verdad? No quiero decir que a fuerza te tienes que hincar. Por ejemplo, yo en mi caso particular, yo estoy acostumbrado a hincarme. Pero si tú te molesta y puedes orar sentado o acostado, ¿verdad? El problema de estar acostado es que nos quedamos dormidos. Me ha pasado muchas veces. Entonces yo mejor me levanto a las 3, 4 de la mañana, ¿verdad? Y me hinco. Y así es como puedo, por lo menos así funciona conmigo. No sé contigo, pero tienes que buscar la forma en la que ores y puedas pasar tiempo con Dios en la posición más confortable que puedas para no dormirte. Entonces vemos a Cristo pasar toda la noche orando. Ahora bien, el Evangelio de Marcos, más claro, capítulo 1, versículo 35. Lucas 1, 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún oscuro. ¿A qué hora sale la luz aquí en Oaxaca? ¿A las 7, 6:30? Estamos hablando a las 5 de la mañana. Cristo se levantaba como a las 5 de la mañana, aquí en Oaxaca. Y dice, número 1, 2,
se fue a un lugar desierto. Unos dicen que por los ronquidos de Pedro. Pero ¿saben lo que significa esto? Que cuando estemos orando, que no esté el niño llorando, ni el perico, ni el perro, ni los ruidos de los camiones. Busquemos un tiempo en la madrugada, lo más silencioso que podamos encontrar y sin que no esté nadie alrededor. Esto es mi tiempo devocional con Dios diario. Otras son las reuniones de oración en la iglesia y con otros hermanos, pero todos tenemos que tener un tiempo individual con Dios. En un lugar donde no se escuche absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios nos habla en el silencio. Tú no puedes estar orando con el radio prendido, ni con alabanzas tampoco. ¿Por qué se llevó Dios 40 años a un desierto a Moisés? 40 años viendo lagartijas. 40 años no había música, no había internet, no había iPhone, no había nada. 40 años para desprogramar los programas que Egipto le metió y todos los diplomados y las maestrías y los doctorados que le dieron en Egipto, lo tuvo que desprogramar para meterle sus programas Dios y prepararlo a los 80 años a ser el líder más grande del Antiguo Testamento. Dirigir a 2 millones de cabritos, porque no fueron ovejas, eran puros cabritos. Menos Josué y Caleb, de casi 2 millones, solo 2 entraron a la tierra de Canaán. Levantándose Cristo de mañana, en la oscuridad, se fue a un lugar desierto y allí oraba. Los discípulos descubrieron el secreto del poder de nuestro Maestro está en la oración. Y entonces le dijeron, enséñanos a orar. Nunca le dijeron, enséñanos a sacar demonios, enséñanos a sanar a los enfermos, enséñanos a orar. Queremos aprender lo que tú haces, cómo debemos orar, qué debemos hacer. Y Cristo les da el Padre Nuestro como una guía de lo que es la oración. Padre Nuestro, dirigimos nuestra oración al Padre, nunca al Espíritu Santo. Tengan cuidado de esto. No hay tal cosa como orarle al Espíritu Santo. No hay ninguna parte en la Biblia donde se nos mande orarle al Espíritu Santo. Escuchen esto, nuestra oración es al Padre en el nombre de Jesucristo y el Espíritu Santo realiza la respuesta. Pero la oración siempre va dirigida al Padre. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Antes de pedirte nada, estoy delante de un Dios santo. Mi vida tiene que ser santa para acercarme en oración a Dios, porque es un Dios santo. Santificado sea tu nombre. Y si tú eres un Dios santo y yo me acerco a ti sucio o sucia y espero que tú me contestes la oración, no te va a contestar Dios. Dios responde cuando nuestras vidas son limpias y nos bendice mucho más allá de lo que le pedimos o entendemos. Oremos. Padre, te damos gracias en esta mañana por corrernos el velo del mundo espiritual y enseñarnos que la victoria de nuestras vidas no depende de ninguna técnica humana. Tenemos que huir de todas las técnicas y las medicinas humanas en el sentido de curar el espíritu y no podemos confiar jamás en ninguna otra cosa más que en la oración. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Tú eres nuestra roca, tú eres nuestra salvación, tú eres nuestro refugio, no resbalaremos. En ti esperamos todo el tiempo, oh Dios. Derramamos hoy nuestro corazón delante de ti, porque tú eres nuestra roca. Alzaré mis ojos y preguntaré de dónde vendrá mi socorro. Nuestro socorro proviene siempre de ti. Nunca te dormirás, tú que has guardado a Israel, y nunca nos dejarás ni nos abandonarás.
Señor, enséñale a tu pueblo a orar, a que tengan la disciplina, porque requiere de disciplina, que mientras vivamos de rodillas, tenemos las victorias garantizadas, porque es la forma en la que tú actúas, para que podamos aumentar la oración en nuestras vidas y podamos ser un pueblo fuerte, vigorizado con tu espíritu y con tu palabra, creciendo en la gracia y el conocimiento de Jesucristo y yendo de victoria en victoria en Cristo Jesús, en quien oramos, te alabamos y te bendecimos. Amén.